muchísimas gracias por acudir al llamado que desde el Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México hacemos a los medios. Es de verdad para nosotros halagador que se puedan dar ustedes el tiempo de venir a conocer este hermoso lugar y sobre todo de saber que queremos platicar y quieren escuchar un poquito más sobre lo que es, cómo surgió y qué tiene para ofrecer el Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora estamos acá de este lado, arriba del escenario, Esmeralda de los Reyes, que lleva la dirección de Administración y Proyectos del Instituto Cultural Helénico, Paco Vela, que para el festival y para la compañía Coral Soldado Teatro Contemporáneo Sociedad Civil, que es la compañía que organiza el festival, es el director artístico, es el que tiene a su cargo toda la concepción de la curaduría para poder hacer toda la programación que tenemos para este año. Y yo, Víctor Navarro, un gusto, un placer estar aquí, la dirección general del festival. Para comenzar, y ya que queremos platicarles un poquito más de lo que somos y lo que hacemos, le dejo la palabra a Paco para que nos platique sobre los antecedentes de lo que es el festival y contextualicemos todo el entorno que vamos a poder plantear en este festival. Buena tarde otra vez, muchas gracias. Aquí en unas hojitas que ya les van a entregar por ahí, para los 21 millones de habitantes de la Ciudad de México es indispensable generar proyectos para descentralizar la actividad artística y generar sinergias que permitan la colaboración activa de la ciudadanía y las instituciones. Hasta el 2018 no existía en la Ciudad de México un festival internacional de teatro que permitiera la programación de actividades itinerantes adaptables a espacios escénicos mixtos. En 2019 tuvimos la participación de 15 compañías con funciones en espacios independientes, al aire libre, en alcaldías, como el Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, también estuvimos en el CENART. El sistema de teatros nos abrió muchos espacios también en aquella ocasión, que fue la primera. Ideando desde el análisis de las carencias existentes, los vicios entre los propósitos de la agenda cultural y la realidad, la gran oferta de las compañías que demandan espacios, la necesidad del espectador de saberse considerado, la aún en proceso democratización de los presupuestos culturales y la consecuente distribución de los bienes culturales, el Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México nace como una alternativa viable y sustentable en donde agrupamos, vinculamos, articulamos y fortalecemos procesos escénicos con estrategias de gestión novedosas. El modelo es diseñar, convocar, preproducir y programar, para después invitar a los agentes culturales del Estado a colaborar activamente en beneficio de las comunidades objetivo. El Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México es un esfuerzo por descentralizar los bienes y servicios culturales hacia las orillas y periferias de la Ciudad de México, con un perfil de programación plural, incluyente y diverso, apropiado para públicos infantiles, adultos y adultos mayores. Damos cabida a expresiones escénicas de otras latitudes y las ofrecemos al público vulnerado, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Su existencia surge desde la pregunta: ¿qué hacer para salvar la brecha insulsa que separa a las personas más vulnerables de una experiencia artística? Una de las muchas respuestas válidas es el festival. Justificar su existencia hace énfasis en una cuestión de humanidad, de dignificación del quehacer artístico y del compromiso social con la ciudadanía. Pues es así, más o menos, como un 2019 decidimos
Víctor Navarro y yo, haciendo un poco de berrinche, crear este Festival Internacional de Teatro que a hoy ya es bastante sólido, Y siempre a un lado de nosotros y de primera instancia ha estado el Instituto Cultural Helénico para cobijarnos. Muchas gracias, Paco. Pues a mí me toca un poquito hablar sobre La curaduría. cómo conceptualizamos el festival y desde dónde. En 2018 nos dimos cuenta que la Ciudad de México, aún tan grande como es, no tenía un festival internacional de teatro. Y los que había, que son los grandes festivales, el Cervantino, que ahorita anda dando funciones, lo que era el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues son festivales que derrochaban carretadas de dinero, o que lo siguen haciendo, y que desafortunadamente no tenían cabida o no tenían espacio para todo ese mosaico de compañías que estamos en la periferia o al margen, no marginales, sino al margen. ¿Al margen de qué? Al margen de los presupuestos, al margen de las instituciones, al margen de la entrada a los espacios. La postura del festival, desde donde surge y hacia donde va, es de creer firmemente que los espacios culturales que ya existen deben de ser de nosotros, pero no de nosotros, de nosotros, porque hasta el momento siguen atrapados por convocatorias, por grupitos de poder. Al margen de eso, esos espacios son de nosotros, son de la ciudadanía, y lo que tenemos que hacer nosotros es ir a reclamarlos como propios. Desafortunadamente no podemos nosotros como asaltantes llegar y amarrarnos a las puertas del teatro y decir: ya llegué con mi puesta en escena, déjenme entrar porque voy a dar función. Hay una institucionalidad a la que nosotros también respetamos, porque es lo que le da gobernabilidad al país y a la ciudad. Entonces, todos los espacios públicos, desafortunadamente, están administrados por la institución, dígase gobierno federal o gobierno estatal. Entonces, con toda esta cascada de ideas, el festival lo que hace es generar la idea y después invitar a las instituciones. Oye, tenemos 32 puestas en escena, 32 funciones de 17 compañías con estos grupos y elencos internacionales que vienen a la Ciudad de México. Nosotros como compañía, como festival, financiamos su estancia en la Ciudad de México, los desplazamientos dentro de la ciudad, y cuando logramos obtener un poco de recurso, que son los ahorros del mismo festival, pagamos un poco por las funciones que vienen a dar las compañías, tanto nacionales como extranjeras. Y entonces, ya teniendo todo eso, ¿qué nos falta? Pues nos falta la colaboración de las instituciones, porque son las instituciones las que tienen en su haber toda la infraestructura propia para que estos espectáculos puedan presentarse. Y esa infraestructura son desde los parques y jardines de las alcaldías, porque tampoco puedes llegar a saltarlos, hasta los teatros de la ciudad, los teatros del Centro Cultural del Bosque, los teatros del Centro Nacional de las Artes, las casas de cultura, los pilares. Todos esos espacios, si bien están abiertos a todas las posibilidades, cuando se encuentran o nos encontramos con este tipo de propuestas que nacen desde la necesidad de obtener visibilidad, nos cuesta un poco de trabajo comenzar el diálogo. Afortunadamente, para este año y en consecuencia de los años anteriores, las instituciones se han portado de maravilla y han decidido que el festival debe tener cabida en los espacios públicos, y entonces la batalla la vamos solventando. No la vamos ganando porque no estamos guerreando con nadie, sino la vamos solventando y vamos bien. Ahora, para este año, se suma, como desde el principio, pero ahora con más espacios y más potencia,
el Centro Nacional de las Artes nos presta y nos facilita la plataforma virtual donde podemos presentar los espectáculos que no pueden financiarse o a los que no podemos financiarles el viaje completo, y la Plaza de las Artes, que es un espacio maravilloso. El sistema de teatros de la Ciudad de México, a cargo del maestro Ángel Ancona, que desde el día 1 que presentamos el proyecto en su oficina nos dijo: muchachos, la tienen complicada, pero ahí están los teatros, ¿qué necesitan? Para este año, afortunadamente, nos pudo convivir con el Teatro del Pueblo, el Foro ¿A Poco No?, el Teatro Benito Juárez y el Teatro Sergio Magaña, que eso es toda la plataforma del sistema de teatros de la Ciudad de México. O sea, son todos los teatros de la ciudad prácticamente, ¿no? Tenemos también, después de muchas pláticas con la Secretaría de Cultura, con áreas como grandes festivales, con cultura comunitaria de la Secretaría de Cultura, la entrada firme y un poco más sólida a los pilares. Los pilares, si ustedes ubican los pilares, son toda esa infraestructura que se ha dado a las orillas de la Ciudad de México, en todos esos espacios de donde somos nosotros. Yo soy de la Juan González Romero, allá, adelante de Martín Carrera, donde no había habido una sola función de teatro en esa colonia en los 40 años que tengo de vida. Entonces, esos pilares, esa infraestructura es la que nosotros vamos a asaltar. Logramos que nos pudieran abrir las puertas de Pilares Vasco de Quiroga y también de los faros. Faro San Juan de Aragón, que tiene vocación de cinematografía, y el Faro Cosmos, que es un espacio prácticamente nuevo, que hasta el momento ni siquiera está entregado, pero que ya está aperturado para que podamos utilizarlo, con todas las carencias que tiene un espacio como ese, y administrado por la Secretaría, pero es un espacio bastante amable. Tenemos también la Casa de Cultura Javier Villaurrutia, que está en Zona Rosa, que la tomamos justamente porque nosotros, como compañía de teatro, que es la organizadora, somos una compañía de teatro abiertamente con proyectos LGBT que son específicamente para la comunidad. Entonces tenemos que ir a donde está la comunidad, y qué mejor lugar pues que la Zona Rosa, ¿verdad? Claro, también queremos diversificarlo hacia las orillas, pero estamos ahí. ¿Qué otro espacio nos falta? Bueno, no me gusta dejarlo al final, así es que el Instituto Cultural Helénico, desde el -3 días de inicio, ya teníamos las puertas abiertas, gracias a Esmeralda de los Reyes, y hacemos toda nuestra actividad acá de la inauguración y de la conferencia de prensa, porque no podemos desperdiciar este hermoso lugar que nos facilita Esmeralda de los Reyes. Si bien el discurso del festival es que queremos descentralizar, pues también sabemos que es un poco complicado poder hacer una conferencia de prensa en Pilares Vasco de Quiroga, ¿verdad? O en el Faro de Indios Verdes. Entonces, también medimos la consecuencia de las acciones. Este año también, afortunadamente, logramos que la Coordinación Nacional de Teatro pudiera abrirnos un poquito la puerta. Y entonces vamos a tener una función en la Sala Javier Villaurrutia. Después de hacer un sinfín de malabares con cartas y de gestiones para poder lograr los espacios. ¿Por qué? Porque esos espacios también cuentan, porque esos espacios también son de todos nosotros. Y ya para terminar sobre el concepto del festival, le dejo la palabra a Esmeralda de los Reyes, que nos va a platicar un poquito sobre la vocación de este espacio, o la nueva vocación de este espacio, y hacia dónde lo quieren perfilar, y por qué es que dijo: vénganse para acá los del Festival Internacional de Teatro. Muchas gracias por acompañarnos, tal como lo dice Paco y Víctor. Para nosotros y para una institución como nosotros, para compañías como la de ellos que son independientes, lo único que dependemos para que también sea un éxito, además de todo el trabajo que viene atrás, es de su apoyo en la difusión de estas actividades. Decían, ¿no? Y no sé por qué no lo ven, que no saben qué pasó este año, pero yo sí sé. Es insistencia, son no sé cuántas cantidades de citas canceladas, cuántas veces tuvieron que cancelarles las citas hasta que se las daban. Entonces creo que eso es, ¿no? Insistencia y perseverancia.
¿Por qué? Porque ya nos estamos acostumbrando al medio de que a la primera, a la segunda y a la tercera, entonces ya no insisto porque ya no se va a lograr nada, y ellos no lo dejaron, o sea, estuvieron insistiendo, es tiempo, es esperar 3 horas y que de repente les digan, está cancelada, no los pueden atender, o manden su correo, ¿no? Yo sabía de eso, entonces ellos tienen razón, o sea, los espacios son del gobierno, son de la ciudadanía. Nosotros somos una institución privada independiente que tal vez como ellos como compañía sabemos lo difícil que es llegar, sabemos lo difícil que es producir. El Instituto Cultural Helénico es una C privada, no hemos dejado de insistir con todas las producciones que aquí se presentan con las compañías. Estamos un poco mal posicionados, aunque el instituto es el dueño de este predio. El ser una C privada sin fines de lucro que depende de nuestros propios ingresos y que no tenemos ninguna concesión del gobierno en pago de impuestos, en pago de predial, que es lo más alto, en pago de luz de todo el predio. Dependemos también de una renta, de la renta que nos paga la Secretaría de Cultura, pero muchos saben que al ser gobierno y el gobierno se ha complicado un poco más en los últimos meses, tal vez en los últimos años. Los retrasos en los pagos de renta han sido muy complicados para nosotros. A eso hay que sumarle la pandemia, la alta demanda y la alta competencia de muchas actividades en línea. Entonces, hemos batallado tanto como ellos, aunque parezcamos una institución muy grande o que tenemos los recursos suficientes, nunca es suficiente, y menos porque no podemos atrasarnos como ellos en el pago de mudanza, ¿no? De transporte. Ellos dicen, ¿no? que ellos tienen que solventar, y a veces es complicado conseguir los recursos para moverse hasta el Faro de Indios Verdes, ¿no? Y hay que buscar producciones que prácticamente tengan lo menos posible para que todo quepa en un solo transporte, ¿no? Y aunque sea un parque, se necesita equipo, y más un lugar abierto. Entonces, el instituto ha entendido estas cuestiones en muchas de las compañías que aquí trabajan, gracias a que ellos son perseverantes, y es eso, ¿no? Apoyarlos, hacer sinergia. Es increíble que creo que ustedes como expertos en muchas actividades culturales, teatrales, de espectáculos, y en medios vean que algunos se pelean con otros, o que la envidia existe, y que no sepan hacer sinergia, o que no puedan apoyarse, que no se puedan apoyar, o que no puedan recomendar, o que puedan decir, él no porque me cae mal. Entonces no estamos hablando de una madurez como personas. Yo veo en las producciones que tenemos actualmente, La Bruja, Don Juan Tenorio, lo hacen con muchísima pasión. Ellos también han estado trabajando con nosotros, con el ciclo de Shakespeare al inicio de cada año. Apenas incursionamos con El Principito con Iván Eliel, con Moby, con otra obra de El Famoso Cohete, y llegar a públicos. Ellos vieron lo difícil que es llegar, que es que la gente llegue, aunque se manejen promociones, porque no tenemos la posibilidad económica de pagar difusión. La difusión en medios que ustedes trabajan, los que son mercadotecnia y que venden, son carísimos. Ni siquiera podríamos pagar un cuarto de página de alguno de los medios, ¿no? Una difusión, y a veces es una sola vez. Entonces, solo dependemos de ustedes. Es por eso que aquí en el instituto les damos espacio, porque sabemos que tal vez no vayan a hacer las producciones. Recientemente decía Álvaro Cueva, ¿no? O sea, hay personas que pagan por otras producciones porque son, wow, súper maravillosas, en el Palacio de Bellas Artes, o en el Teatro de los Insurgentes, en teatros grandes, pero que los boletos no bajan de 1,000 pesos, ¿no? Y aquí estamos tratando porque tal vez no son de 100 pesos, por supuesto que no, porque detrás de todo esto hay una inversión que a lo mejor ellos ni siquiera recuperan, pero que por lo menos se tiene que pagar el trabajo de todos los que se involucran, por lo menos, cuando menos de los actores. Entonces, realmente estamos, o yo por lo menos, y estamos trabajando aquí también institucionalmente. Nosotros somos 15 personas entre mantenimiento, administrativos y directivos e intendencia, de los cuales tenemos que hacer mercadotecnia, difusión, diseño, redes sociales, administración, pero
trabajamos en equipo y esa es la intención, trabajar en equipo con ellos, con las producciones que aquí han estado, que al principio tal vez no son tan que llenen, ¿no? Pero conforme se ha ido dando los festivales, las temporadas, yo me he dado cuenta con el pasar de los años y de las temporadas que cada vez van mejorando y que lo hacen con tanta pasión que la gente regresa, no importa que ya la hayan visto 1, 2 o 3 veces, ¿no? Y aquí la representación que ellos están haciendo de acercarse a los parques, porque ese es otro problema. Todos lo vivimos, la pandemia nos encerró, tuvimos problemas emocionales, de sociabilización, ¿no? No queríamos ni ver, ni abrazar, o no podíamos abrazar a nuestros seres queridos. Pero cuando ya estamos en un lugar donde nos transporta a otra época, a otro lugar, en otro momento, nos olvidamos de esos problemas y las obras además tienen moraleja, tienen aprendizaje para los niños, incluso aunque sea para los niños, tiene aprendizaje para los adultos, siempre aprendemos algo. Entonces ese acercamiento que se da con estas comunidades, ese debería de ser como de cajón, así como la salud emocional y la salud de las personas que se debería de manejar desde las escuelas. Eso debería de ser ya un hecho, ¿no? El gobierno debería de cooperar, o las instituciones privadas, muchas deberían de cooperar, para que saquen a los niños, cuando menos, de ese problema emocional que les dejó, ¿no? Porque dejaron de socializar, fue un problema con todas las cosas digitales, se clavaron en videojuegos, se clavaron en televisión y dejaron de tener una sociabilización. Eso es lo importante. La verdad es que creo que es crear sinergias, creo que es seguir apoyándonos, por lo menos los que sí queremos, entre los que queremos y podemos, para que esto se logre. Ellos ya el cuarto festival, y bueno, tal como lo dice Paco, llegar a un cuarto con todo lo que han atravesado y sin tirar la toalla, con un bebé recién nacido, ¿no? Con gente que se sigue sumando, con gente que se va, por supuesto, no todos aguantan, ¿verdad? Pero aquí estamos, y esa es la intención, que esto se siga difundiendo, nosotros como instituto, ellos como compañía, las producciones que se presentan aquí, y pues sobre todo agradecidos con el apoyo que nos puedan dar. No está de más decirles que tanto nosotros como ellos los van a invitar a cualquiera de las funciones que ustedes quieran asistir, para que, bueno, pues a final de cuentas se llegue a lo más posible. Gracias por acompañarnos. Yo les digo más una cosa rápida. Los estados y los países que nos van a visitar, en el orden en que van a aparecer. En la inauguración es una producción multicultural, porque es Argentina, España y Brasil. Esto es el 19 de noviembre a la 1 de la tarde aquí, en este espacio. Entrada libre. Entrada libre. Y lleguen temprano porque no caben muchos, como podrán ver. Después tenemos Ciudad de México en la interfaz del CENART. Después tenemos Ciudad de México en el Teatro del Pueblo, Ciudad de México, Faro Aragón, El Salvador en la interfaz del CENART. El Salvador, otra vez, pero en el Faro de Aragón. Ciudad de México, Faro de Aragón. Repite la obra de la inauguración en el Teatro Benito Juárez. Hay una coproducción de Francia con Hidalgo, una cosa muy, muy extraña, muy bizarra, pero muy interesante que tienen que ver. Eso va a estar en el Teatro Sergio Magaña. Jalapa en el Foro Apoconó. Ciudad de México en el Teatro del Pueblo. Ciudad de México en el Teatro Sergio Magaña. Colombia en el Faro de Apoconó. Nezahualcóyotl, Teatro del Pueblo. Colombia en el Rule. Sí conocen el Rule, ¿verdad? Ecuador en el Rule. Guanajuato, Faro Apoconó. Foro, perdón.
Ecuador, en la Sala Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Ciudad de México en el Rule, Colombia en el Rule. Ecuador, Foro Apoconó. Ciudad de México, Pilar Vasco de Quiroga. Nezahualcóyotl, Faro Cosmos. Oaxaca en el Futurama. Ciudad de México, Faro Cosmos. Guerrero en el Rule. Ecuador. Ay, no me dice dónde. Bueno. Ciudad de México, Plaza de las Artes. Oaxaca. Allá en mi colonia. Ah, sí, es que hacemos una cosa bien interesante. Víctor les acaba de decir que él vive en un lugar lejísimo y nunca jamás había habido teatro ahí. Entonces, la primera vez que hicimos el festival en el 2019, donde vive Víctor, cerramos una calle, así literal, la cerramos, y se da función de teatro. Y a ese lugar le llamamos Don Pablo y Doña Mari, ese lugar. Y hay dos funciones, va a haber dos funciones ahí, en ese lugar, porque ahí de verdad la gente se sienta en el suelo, se sienta o se quedan parados, no les importa, y la forma de acercarse después de la función es muy, muy conmovedor, de verdad deberían verlo. Y Guerrero en el Foro Apoconó, estoy hablando, estas son las 32 funciones y los 32 espacios y las 17 compañías que van a estar a lo largo de los 10 días a partir del 19 al 27 de noviembre. Pues ese es a grandes rasgos lo que es el festival. Se preguntarán qué sigue. Bueno, primero comentarles que uno se imagina siempre que su proyecto puede crecer, pero uno nunca se imagina hasta dónde. Y entonces ahora con el paso de los años nos vamos imaginando mejores cosas cada vez. El año pasado yo planteaba la posibilidad de que se juntara con nosotros la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, cómo podemos colaborar con las cámaras de comercio. ¿Por qué? Porque pues el festival no es que quiera bajar dinero de las convocatorias del Estado, porque es un festival que no puede subsistir nomás de pedirle dinero al gobierno. Tiene que generar toda una red o una infraestructura económica que le permita sostener todo lo que estamos haciendo, porque hasta el momento pues se paga con las tarjetas de crédito en 12 meses. Entonces, terminando de pagar el festival anterior, empezamos a pagar el siguiente. Entonces, bueno, ¿para dónde va el festival? Pues hacia hacer más y mejores colaboraciones con las instituciones, porque los espacios no bastan. No es suficiente, porque los espacios ya están ahí, ya son nuestros. Hay algo más que se puede hacer siempre, y hacia ese lugar va el festival. Ese es el siguiente paso para el siguiente año. Un acercamiento que ya tuvimos con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que nos plantea la posibilidad de ir al mercado de turismo al que ellos asisten y que nos pueden brindar la posibilidad de poder hacer conexiones comerciales con otras entidades de la República, por ejemplo, ¿no? O con la Secretaría de Economía de financiamientos para las empresas culturales. Es decir, la visión del festival es crecerlo en la medida en la que la voluntad de las instituciones nos lo permita, porque al final de cuentas pues somos muy respetuosos de la institucionalidad. Procuramos, a veces no tanto, pero procuramos. Y pues bueno, con esto si no tienen alguna otra cosa que agregar. Pues para la inauguración tenemos muchos invitados, embajadores que ya se han sumado también a este proyecto, embajadores, Costa Rica, Guatemala, Cuba, Argentina y Salvador. Perdón, mi compañera Alejandra Cuenca, que está ahí en un rincón, ella es nuestra encargada de Relaciones Internacionales del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México. Por eso le pregunté de quién más. Los embajadores vienen porque ya les hemos creado la necesidad de que ellos son un conecte importante entre
sus países y los artistas de sus países y los artistas independientes igual que nosotros en sus países. Ya tenemos esos 5 de este lado. También viene la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. La señora Sheinbaum dijo que iba a venir. Vamos a ver si es cierto que viene. ¿Qué más? Turismo, economía. Turismo que vino, ya nos ha acompañado. Bueno, ya sabemos que la Secretaria de Turismo viene. CENAR, La coordinación del CENAR. Hoy Bellas Artes, la subdirección del Instituto Nacional de Bellas Artes también viene. Y pues bueno, no sé. Pero sobre todo el público. Yo creo que sí, eso iba a decir. Sobre todo, no son las instituciones y las personalidades. Creo que el público que logre venir para dar el cortón del listón siempre es mucho más importante para nosotros. Y ustedes también, creo que... Ah, no, y ustedes. Sí. Por favor. Digo, no es solo el día de hoy, no solo son las funciones, por supuesto que nos dará mucho gusto que nos acompañen y puedan lograr entrevistar a estas compañías internacionales. Creo que muy pocas son las compañías que trabajando por su cuenta, como lo ha hecho Coral Soldado, han logrado llegar a un festival donde puedan tener este contacto con otros países, ¿no? Si a veces con trabajo se logra con otros estados o con otras comunidades, si acaso, lograr con otros países este proyecto, creo que es muy importante, lograr que ellos mismos estén aquí y puedan acompañarnos mejor que otras representantes institucionales, ellos con mucho gusto, porque a final de cuentas eso es lo que hacen. Yo lo viví el año pasado con el de Colombia, Costa Rica. Guatemala. No, vino uno de los embajadores, creo, o representantes de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Costa Rica, ¿no? Y estaban felices, ¿no? También el chico que presentó aquí fue como títeres, cuando la inauguración. Guatemala. Entonces, la verdad es que son proyectos muy, muy padres. Entonces, obviamente, nos dará mucho gusto que si ustedes nos pueden acompañar para que los entrevisten y vean el por qué, estando tan lejos, están dispuestos a apoyar, porque creo que lo sabemos, ¿no? Eso es llegar cada vez más a sanar la mente, sanar el cuerpo, sanar el alma, sanar nuestros pensamientos, cuando sea por lo menos un momento, el tiempo que dure la función. De hecho, para mí, por ejemplo, el estar aquí es a veces olvidarme de los problemas que tenemos en casa, tenemos en el trabajo, porque ya estar aquí con alguna de las actividades que nosotros damos o con alguna de las actividades que ellos dan, simplemente como dicen en donde vive Víctor, ¿no? Llegar a esa comunidad y saber qué es el teatro. No sabemos si de ahí puedan salir artistas, productores, ¿no? Es realmente, a veces de ahí es de donde salen las mejores producciones y los mejores artistas. Solamente hay que no dejar de insistir y llegar. Eso es lo más importante. Y sí, ha sucedido que hemos provocado en nuestros compañeros artistas que cuando regresan a sus lugares de origen, ellos empiezan a mover y empiezan a querer hacer cosas con sus mismos compañeros. Nos sucedió hace poco con un artista que trajimos de Oaxaca. Estuvo en el Teatro Benito Juárez y lo llenó, extrañamente, porque además estábamos en pandemia, en medio del encierro, y llenó el Teatro Benito Juárez porque era una actriz transexual y llenó. Y lo maravilloso es que cuando ella regresa a Oaxaca, pasan unos meses y ella crea un festival en Oaxaca. Eso para nosotros también es muy motivador, porque estamos sembrando esta semillita no nada más en Oaxaca, también cuando regresan a El Salvador o regresan a Colombia o regresan a Argentina, que también hagan este tipo de cosas, porque hacen falta estos festivales para poder visibilizar a los que no nos dan los teatros. Y bueno, pues ya nada más para terminar como comentario, las funciones
que son en el sistema de teatros de la Ciudad de México, tienen costo, los precios bases, 190 pesos, con todos los descuentos que tienen, y toda la demás programación es absolutamente gratuita. Primero porque en algunos espacios no se puede cobrar, desafortunadamente, pero todo es de entrada libre. Entonces, lo único que se cobra será Bellas Artes, que es la Sala Javier Villaurrutia, Benito Juárez, ¿a poco no? Y Sergio Magaña. De la programación, donde lo encuentran www.coralteatro.com o en la página de Facebook o Twitter del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún reclamo? No, es una pregunta. Sí. ¿Cuántos lugares aproximadamente hay para la inauguración? Como mencionaban, ya hay como un sobrecupo de todos los invitados que hay. Para el público, ¿cuántos lugares hay todavía? No, Pues no hay mira, sobrecupo todavía, no. Aquí al lugar le caben 110 personas, ¿sí? Sí. Ajá. Entonces, más o menos tenemos el límite de 110, pero podemos poner unas sillitas extras y pues quien no alcance, pues así paradita al lado, y el chiste es no dejar a nadie atrás Ni ni nada afuera. Ok, gracias. Y es entrada libre. Claro. ¿Cuál es la oferta de programación que viene? ¿Qué es lo que vamos a ver? En temáticas. Ajá. En temáticas, pues nos enfocamos en esto que está ahorita muy en vorágine, ¿no? Diversidad, discriminación, diversidad sexual, en todas las edades, porque traemos obras que vienen con títeres o con actores, que es teatro infantil y que habla ya de estas cosas. Esos son como los temas. También discapacidades, también nos enfocamos también en eso, también tenemos obras que hablan de eso. E inclusión. Inclusión, eso, se me va esa palabra. Inclusión, discriminación, diversidad, pues eso, más o menos. Y la forma en que alguien pudiera estar interesado en lo que están realizando y para el próximo año estar dentro del festival, ¿cómo podrían tener Eso es Esa muy es muy bonito, buena. esa es buena. La convocatoria se publica el día de la clausura, que es el 29. 27. El 27 en la noche. El domingo 27 de noviembre a las 12 de la noche, en la página del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México, sube el Google Form para que las compañías empiecen a postular y se queda ahí anclado hasta Como el 10 de enero. el 10 de enero, más o menos. A veces damos una semana más porque cerramos y nos empiezan a llegar correos electrónicos. Oye, ¿por qué ha cerrado? ¿Por qué? Siempre falta, nunca falta el que llega tarde. Abrimos una semana más y entonces una semana más, digamos que por ahí del 20, porque luego hay que sentar a revisar. Afortunadamente son ya cientos de carpetas y videos que hay que revisar. ¿Cada año tienen una temática diferente o todos los años es inclusión en general? Pues, ¿puedo? En general, cada año ha tenido una temática o se ha permeado de una temática general distinta, porque sabes que es un general, nos vamos por sobre el general de las propuestas. Hubo un año, por ejemplo, que llegaron 120 propuestas de temática feminista. Entonces, no puedes hacerte, o sea, aunque no esté incluida en la idea general de la curaduría, no puedes hacer que no existe, no puedes no darle espacio. Entonces tienes que abrir la posibilidad para que entre, porque pues siendo una compañía LGBT, pues no podemos darnos el lujo de excluir a nadie. Entonces nos dejamos permear por las posibilidades que entran. Nunca nos habían mandado, por ejemplo, teatro danza.
no podemos no programarlos, porque pues ahí están, ¿no? Entonces, tenemos una idea general de hacia dónde queremos aventarlo el siguiente año, pero pues nos llegan propuestas múltiples y hay que darles cabida, porque es de lo que se está hablando, ¿no? Es como el trending. Uno Ok. tiene que hacerle caso a de lo que se está hablando. Entonces se recibe cualquier propuesta y sobre las propuestas se hace la temática. Sí. Ok. Sí, sobre la mayoría del tema. Sí. Sí, nos llegan ahora este año. Por ejemplo, para este año, las del año pasado que se postularon, pues iba en ese, ¿no? Discriminación, bla. Entonces tuvimos que acomodarlos a ese género. No sabemos qué va a pasar el año que entra. A lo mejor para el año que entra todo el mundo quiere hablar de el encierro, ¿no? Del claustro, y entonces tendremos que alinearnos por ahí. Más bien nos dejamos permear, como decía Víctor. Y es que además creo que esa es la diferencia, ¿no? No hay, este es el punto que dicen inclusión, ¿no? Es darle oportunidad a estas producciones que no les dan oportunidad en otros lugares. Exacto. Entonces creo que eso es lo importante de este festival, ¿no? Aunque pareciera que va en una sola línea o en una sola temática, a veces los temas tampoco están como tan a la temática, porque y ahorita que lo dice Paco, qué padre que a los del año pasado los consideren para no es de ya nunca te volvemos a llamar, no nos importó tu temática, gracias, sino es ¿sabes qué? El año pasado no entraste o ya no hubo forma de que pudiera entrar en la programación, pero este año sí, y creo que eso también es motivante también para las compañías. Gracias. Jaratlaco es un municipio en el Estado de México que está muy interesado en la cultura. De hecho, la segunda regidora, la licenciada Arisela González, junto con cineasta Moisés Ponce, son los que coordinan el IMDA, el Instituto Mexicano